Lo veíamos en el video indignado, por supuesto, a Carlos Rivera, es el abogado de IDL, diciendo qué es lo que está pasando. Y ahora, a esta hora de la noche, está aquí con nosotros en 90 Central para hablar de esto, de los nuevos audios, de lo que se viene y de lo que va a hacer, evidentemente, IDL Reporteros para defender su libertad de expresar, de informar, como lo tiene que hacer cualquier medio de comunicación y cualquier periodista. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias a ti, Juliana. Te enteras, como suele suceder cuando hay una intervención de parte de la Fiscalía de esa naturaleza, que habían 4 policías y un representante del Ministerio Público. ¿Cómo es que entran? ¿Cómo es que piden el material que ustedes ya habían presentado si no tenían autorización? Ahí es cuando nos ha sorprendido, ¿no? Y con absoluto conocimiento de que lo estaban haciendo. El fiscal Rodrigo Rezus llega más o menos 10:30 de la mañana con 4 policías y él asegura tener una disposición de la primera Fiscalía Especializada para Delitos de Corrupción para ingresar al IDL y para solicitar la información que era materia de la investigación. La publicación es de IDL Reporteros, ¿no? Lo hace de buenas maneras, ¿no es cierto? Y nosotros le permitimos el ingreso porque él siempre alegó tener una orden del Ministerio Público de la cual él es un fiscal adjunto. En el curso de los siguientes minutos, vamos esperando a Gustavo Gorriti porque el objetivo era que Gustavo Gorriti, como responsable de la publicación, pudiera justamente facilitar esa información. Gustavo Gorriti tenía previsto venir mucho después. Es en ese momento que ellos van como que decidiendo que no van a llevarse la información, pero vamos permaneciendo a esperar a Gustavo Gorriti. Cuando yo llego, minutos después ya estando la presencia, el fiscal ya está redactando un acta de la diligencia. ¿Se estaban llevando material? No se estaban llevando material, ¿no es cierto? Pero sí el objetivo de la diligencia era que se le entregue ese material. Por decisión del personal de Reporteros y de Gustavo, en realidad la decisión que habíamos tomado es hacer lo mismo que venimos haciendo en un conjunto de investigación, es decir, proporcionar la información sobre la base de un pedido formal. Exacto, pero cuando hay un pedido formal, en este caso a los investigadores, a los buenos de la película, que en este caso son ustedes, se les solicita efectivamente todos los elementos que se han publicado y aquello que no fue propalado, porque en fin, era demasiado o lo que fuere, y uno va a la fiscalía, ¿sí? Lo he hecho yo muchas veces, y lo entregas, pero que ingresen así de un momento a otro a la empresa, eso a mí me parece atípico, ¿no? Es un hecho que primera vez ocurre. Es cierto que el Ministerio Público podría desarrollar una diligencia de esa naturaleza, pero ahí viene justamente cuando se está cerrando el acta, le solicitamos al fiscal que nos muestre el documento en la parte específica que decía que podía ingresar al IDL, y ahí él se puso un poco nervioso, comenzó a revisar el documento y nos dice, no hay ningún mandato. Con lo cual nos llevamos una inmensa sorpresa. Si no hay un mandato, porque Carlos, él nos había dicho, a mí, a otra abogada, ¿no es cierto?, que había una disposición que se había emitido el día de ayer, 9 de julio, emitida por la primera Fiscalía y que disponía y ordenaba eso exactamente. Entonces, es decir, el fiscal siempre tuvo conocimiento que en el documento al que él estaba haciendo referencia no decía eso. A ver, lo que nos estás contando es más escandaloso todavía que lo que creíamos al ver el video y esas imágenes que se hicieron públicas desde temprano, porque efectivamente la intervención fue a las 10:30 de la mañana. O sea, el fiscal hablaba de un documento que autorizaba el ingreso a las oficinas de IDL Reporteros y los estaba tratando de engañar. Exactamente. Bajo ese mandato él llega. Nosotros le permitimos el ingreso y durante cerca de 2 horas vamos conversando sobre un mandato del Ministerio Público que no existía. Entonces, si no había un mandato, como bien dices, del Ministerio Público, ¿quién mandó a este fiscal adjunto a acercarse a las oficinas de IDL Reporteros con la intención de poder llevarse todo el material que luego tenía que ser investigado? No nos queda ninguna duda que es la titular del primer despacho o de la primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, que es la señora Nora Córdoba, porque ella es su jefe y él siempre alegó, inclusive en la conversación que luego estuvimos manteniendo mientras esperábamos a Gustavo Gorriti, que las disposiciones las estaba emitiendo la fiscal. Hay un dato muy concreto. Yo le pregunto, señor fiscal, ¿y usted le va a solicitar la información al juzgado del Callao, que es el que ha autorizado las interceptaciones telefónicas? Bueno, dijo, mire, esa será decisión de la fiscal Córdoba. Por lo tanto, las disposiciones y el mandato que garantizaban su presencia viene de parte de la fiscal. ¿Pero por qué? ¿Y es una orden verbal? ¿Cree que hay un tema político detrás de esto? Mira, hemos evaluado 2 circunstancias. Una posibilidad de que esto sea un conjunto de errores y negligencias. Y la otra posibilidad es que efectivamente haya una decisión de una intervención al IDL, ¿no es cierto?, sobre la base de un mandato estrictamente verbal, algo completamente ilegal. Nos quedamos con lo segundo. No es posible, Juliana, que 2 fiscales del sistema anticorrupción cometan un error tan grosero. Así es. En el sentido de
ir a una oficina de una institución privada, que es la que ha denunciado públicamente estos hechos que ahora son materia de investigación, y que nadie se haya percatado que en la disposición escrita que han emitido se haya dejado constancia que eso es lo que tienen que hacer. Además no tiene eso, lógica, realidad, ¿no? ¿Por qué no interviene en el despacho de César Inostroza? ¿Por qué no van y hacen una incautación en la casa de Walter Ríos? ¿Por qué atacar? ¿Por qué tratar de esta manera cuando bien lo pueden solicitar a través de un documento y las formas y a un las medio de circunstancias? comunicación? Exactamente. Exactamente. Eso es lo que nos pareció extraño. Pero en realidad aquí el hecho particularmente grave es que se haya pretendido desarrollar una diligencia fiscal sin tener un mandato legalmente emitido. ¿Qué van a hacer entonces con este hecho tan grave e irregular? Porque en un Estado de Derecho, además, ustedes están como la parte afectada en toda su obligación de asumir algún tipo de acto legal, sin duda, para revertir esa situación. Nosotros hemos estado hoy día más atendiendo, más dando las explicaciones del caso y haciendo de conocimiento y denuncia pública de este evento, pero sí nos corresponde hacer una denuncia ante el órgano de control interno, porque en realidad lo que ha ocurrido el día de ayer no solamente es lesivo para la libertad de prensa que se ejerce desde IDL Reporteros como una sección del Instituto de Defensa Legal, sino también, y eso es lo que hay que tomar en cuenta, qué hubiese pasado si nosotros le damos la información. Esa información hubiese sido mal lograda como evidencia. Claro. Y eso a los únicos que beneficiarían es justamente a las personas que están siendo investigadas, porque lo que ellos recusarían, es decir, esa información obtenida en la diligencia en el IDL es nula porque nunca se dispuso. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos, ¿a favor de quién está jugando el Ministerio Público en este asunto? En realidad la respuesta la puede tener cualquier persona que intente responder sensatamente esta pregunta, pero lo que está claro, sí nos preocupa. Sí, claro, y lo que está claro además, y forma parte justamente de la preocupación tremenda y la indignación que tenemos todos los peruanos, es que el aparato judicial está absolutamente contaminado. O sea, ¿qué está sucediendo? Y eso me gustaría hablar contigo, Carlos, luego de los audios que ustedes han ido difundiendo, porque evidentemente luego de una acción tan intensa, tan fuerte, de un golpe tan contundente, evidentemente vienen los ecos, ¿no? Las respuestas. Y a mí me parece increíble que en un primer momento Walter Ríos, señores, nada menos que el presidente de la Corte del Callao, emite un comunicado diciendo que él está en contra del chuponeo, que es una interceptación irregular y que él va a tomar medidas porque es un... Él se quiere colocar en una posición de víctima. ¿Y por qué no habla del contenido de los audios? Exactamente, digamos, son conversaciones abiertamente ilegales. La que hemos escuchado el día de hoy, de los famosos 10 verdecitos, digamos, ¿eso qué significa? Eso es un acto de corrupción, ¿no es cierto? Ya ahora se ha hecho el enfermo el señor Ríos, pero eso definitivamente tiene que determinar un pedido de investigación, ya no solamente preparatoria, sino un pedido en el que probablemente la propia Fiscalía termine solicitando algún mandato de detención sobre esa persona. Pero hay hechos que a mí me parecen sumamente raros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los consejeros, no me termino de explicar por qué, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura inicia un proceso de vacancia para el consejero Julio Gutiérrez y en el caso de Iván Noguera, el expediente de remoción fue remitido al Congreso para ver qué pasa. O sea, a uno lo inspectoramos y al otro le damos el beneficio de la duda. Mira, en realidad el Consejo yo creo que es una institución lamentablemente muy contaminada, en la que se van jugando una serie de intereses políticos, y creo que las decisiones que se han tomado sobre Gutiérrez Pebe y sobre Iván Noguera en realidad responden a eso, ¿no es cierto? En el caso de Gutiérrez Pebe pareciera que la decisión ya está tomada de expectorarlo o sacarlo del CNM, y en el caso de Noguera le están ofreciendo la cabeza al Congreso de la República. En realidad me parece que el problema no se resuelve solamente con la salida de esos dos consejeros. En realidad nos parece que el CNM está absolutamente contaminado y lo que habría que desarrollar es una propuesta de reforma completa de esta institución. Lo que pasa es que entre ellos no se van a inspectorar y las cabezas son las que están involucradas en este tremendo escándalo. No estamos hablando de 10 consejeros, estamos hablando de presidentes de corte, estamos hablando de presidentes de sala, estamos hablando de César Inostroza, y el Consejo Nacional de la Magistratura, como lo explicábamos ayer, es la entidad, el organismo que se encarga de elegir a los fiscales, de elegir a los jueces y también de inspectorarlos, de destituirlos. O sea, entonces, es un poder inmenso el que tiene el CNM. Y Otorongo no come Otorongo. Exactamente. Y hablando de Otorongos, ¿qué va a pasar ahora en el Congreso de la República? Porque si no fuera por el pedido de Vizcarra, me queda clarísimo que el Parlamento no iba a hacer nada. Bueno, el Congreso ha aparentemente iniciado un procedimiento un tanto extraño de consulta a la Comisión de Justicia, luego dice que en 10 días llegará una opinión y llegará este asunto a la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales, pero en realidad lo que debió hacerse es lo que se ha hecho en otros casos.
una presentación del caso directamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque si no, en realidad nos pueden estar como que dorando la píldora y evitando que este asunto tenga un desenlace de carácter definitivo. Porque, ahora, en el Congreso nos han dicho el día de hoy que a nosotros también nos van a investigar, con lo cual es la vida al revés, ¿no es cierto? No, y además la Comisión de Justicia tiene que ver el caso de los magistrados inmersos en este escándalo. Y la Comisión de Fiscalización va a investigar la filtración de los... el supuesto chuponeo, sí. Que además, si hubiese sido un chuponeo y no una interceptación judicial de las comunicaciones, que es así como se llegó a los audios, muy importante. Igual, en este caso el fin justifica los medios, porque si un chuponeo permite sacar al descubierto estas barbaridades, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, es que yo creo que ahí el Congreso está cometiendo una gravísima irregularidad y un atentado también contra la libertad de expresión. Cuando dice vamos a investigar las filtraciones y los chuponeos, en realidad está desconociendo que el origen de la información que se ha hecho público es un origen estrictamente legal. Es el Ministerio Público del Callao que le solicita a un juez del Callao que levante el secreto de las comunicaciones de un sinnúmero de personas. Y ahí deberíamos partir diciendo qué hacen en una investigación donde están tras los pasos de sicarios y narcotraficantes los teléfonos de los magistrados del Callao y de César Inostroza. Esa es una magnífica pregunta. Yo escuché ayer a César Inostroza que te decía, bueno, que él es un personaje público y que cualquiera tiene su número de teléfono, pero en realidad, digamos, cuando se hace una investigación como la que está haciendo el Ministerio Público, en realidad no se trata acá de cruzar cualquier número de teléfono. Eso significa que hay conversaciones entre las personas que están siendo sometidas a investigación por crimen organizado y el magistrado de la Corte Suprema. Y es por eso que se están cruzando esas informaciones, y lo que se ha tenido conocimiento ahora es de informaciones que tienen relevancia penal, pero que no necesariamente están vinculadas al hecho principal de investigación. O sea, delincuentes con un historial gravísimo mezclados con magistrados integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y a su vez estos también vinculados con ciertos personajes políticos. Estamos hablando de un caso mucho más grave del que creemos. Me acabo de enterar que la Fiscalía ya le está solicitando también al programa Panorama el material completo de los audios que hoy han presentado. El primero que tiene... Exacto, pero... Es correcto, de hecho que sí, pero ¿hasta qué punto un periodista puede revelar toda la información que tiene? En realidad hay en el derecho nacional, en el derecho internacional, mecanismos de protección a la libertad de expresión y a las fuentes de información. Y eso es un principio que ha sido también declarado en un sinnúmero de oportunidades por la propia jurisprudencia peruana. Por lo tanto, lo que se puede hacer de conocimiento de las autoridades que están investigando hechos delictivos es justamente las fuentes de información que ya han sido expuestas públicamente. Así es, sin revelar alguna fuente que tú evidentemente mantienes en reserva, porque como todo periodista no vas a revelar el nombre de la persona que te está ayudando a llevar a cabo una investigación. Y ese es el principio que en diversas sentencias en el Perú también se ha venido respetando, a pesar de que hay una denuncias sistemáticas contra diversos periodistas, ¿no? Hablamos acerca del tinte político, ¿no?, que tiene ahora toda esta investigación, de la actitud sumamente extraña del Congreso de la República, que se indignan por algunas cosas, pero con esto nadie tuvo la voluntad, la iniciativa, al investigador. Y persiguen al investigador. Esto tiene que ver con el segundo audio que hemos conocido hoy, donde César Inostroza justamente habla con su interlocutor, quien menciona a la señora K, a la número 1 de Una Fuerza. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con ese tema, ¿no? Porque la conducta de los políticos y del Congreso definitivamente tiene que ver con una suerte de espíritu de encubrir o de no ayudar a que las investigaciones y las posibilidades de que estos personajes sean inspectorados del sistema judicial prosperen. Y por eso es que lo que quieren es como que amedrentar a los medios de comunicación, a los periodistas de investigación, a las instituciones que estamos alentando este esfuerzo, como para que este asunto simplemente sea un tema en el que rueden las cabezas, digamos, menos importantes, probablemente la de Gutiérrez Peve, probablemente la del presidente de la Corte del Callao. Los consejeros que se vayan a su casa, pero protegemos a los tiburones, ¿no? Exactamente, porque en realidad no solamente se trata solo de proteger personas, es un esquema político en el que el CNM juega un papel fundamental, por lo que tú decías, el rol y la función que tiene el CNM. Carlos. Designar jueces en todos los niveles y sobre todo en los niveles supremos de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Es posible que esta señora acá que mencionan en el audio, que además es la fuerza 1 de Una Fuerza, el único partido político que empieza con la palabra fuerza es Fuerza Popular, pueda no ser Keiko Fujimori? Mira, yo lo dudo, sinceramente. O sea, más allá de las bromas que se han hecho ahora en las redes sociales... Ahora es Keiko con Q. Sí, claro. ¿Y Kenji sería señora acá? Es improbable, ¿no? Desde mi punto de vista,
se refieren a ella, ¿no es cierto? Digamos, las dos señas importantes que se conocen es definitivamente una posibilidad de identificar con certeza de que se trata de Keiko Además, Fujimori, la respuesta de ella, ¿no? Yo nunca coordiné una reunión, en ningún momento dice, por si acaso yo soy Keiko Fujimori, pero yo no soy la señora K, ¿no? Ha dejado y creo que el sentido también de las respuestas que ha hecho el juez supremo Inostroza también apuntan a reconocer de que efectivamente estamos hablando de esa persona, ¿no? Carlos, tenemos que ir terminando la entrevista, el tiempo en televisión es bastante cruel, pero antes quiero contarte una cosa y mostrarle este documento que me acaba de llegar también a los televidentes, porque ayer estuve aquí con César Inostroza y la indignación mía pasó, obviamente, como ciudadana peruana, como mujer, como madre, por este caso donde él negocia en un audio que todos escuchamos de IDL Reportero sobre si condenan o absuelven a un violador. Con respecto a ello, me ha llegado este documento que data del 24 de febrero del 2017. Ojo, estamos hablando del año pasado, no del 4 de abril de este año 2018, como menciona César Inostroza, cuando se le pregunta cuándo fue grabada esa conversación. Y aquí hablan efectivamente de una persona condenada a 30 años por el delito de violación sexual contra una menor de edad de 13 años. Y al final, acá te voy a pedir que me ayudes, Carlos, porque yo no soy abogada, evidentemente, terminan diciendo que la absolvieron de la acusación fiscal por los referidos delitos, dispusieron la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados a consecuencia del presente proceso y, encontrándose sufriendo carcelería, ordenaron del violador la inmediata libertad siempre y cuando no exista en su contra otra orden o mandato de detención emitida por autoridad. Y ahí está la firma de 5 magistrados, pero la de Inostroza Pariachi, voy a mostrar aquí el documento, está resaltado en negro. ¿Esto qué significa? Bueno, en los procedimientos de los documentos de la Corte Suprema significa que el nombre resaltado o los apellidos resaltados en negro son los del vocal ponente, es decir, el que ha hecho el proyecto de sentencia o el que ha escrito la sentencia. O el que redactó el documento. Exactamente. Eso significa que el juez Inostroza es el que ha hecho esa sentencia. Ok, esto quiere decir que no necesariamente este documento es al que se refieren en la conversación donde Inostroza habla con un interlocutor que ni siquiera él recuerda quién es, porque lo que menciona, Carlos, y me lo dijo ayer aquí, es que él estaba hablando a esa hora, 1:20 de la tarde, con su esposa y que alguien entró, uno de sus secretarios, pues no lo sé, asesores, a su despacho a consultarle por el caso y se filtró ese diálogo en la llamada. Por eso dice que hay tanto corte y que lo que sucedió es que se le preguntó, se le consultó por lo que los representantes legales, los abogados, los que defienden a la otra parte, es decir, al violador de la niña de 11 años, estaban solicitando una reducción en la pena o que lo absuelvan. ¿Eso es posible? No, yo lo veo poco probable. No, primero en la Corte Suprema, digamos, primero te digo, del diálogo que hemos escuchado, a mí me parece que es un diálogo de un juez con un cliente o con un abogado litigante. No es el diálogo que un juez supremo pueda tener con su asistente, claro, ¿no es cierto? Porque para comenzar de buenas a primeras, cuando se le dice de qué caso se trata, el juez decide como que hacer una oferta, ¿no es cierto? Oye, ¿qué quieres? ¿Absolución o reducción de No, además, alguien te lo condena? viene a pedir o te dice tu asesor, están solicitando esto, a mí que no me pidan nada, acá hay una niña de 11 años. Sí, exactamente, claro. ¿No? Por lo tanto, a mí me parece que esa versión que da el juez no me parece que sea la que se ajusta a la verdad de los hechos, ¿no? Luego, sobre este caso, no he visto el texto, pero lo que sí me llama la atención es la distancia entre las valoraciones que ha hecho la Sala Penal de Juzgamiento y la Corte Suprema. Para uno es absolutamente responsable y le impone una pena bastante elevada, de 30 años, por la gravedad del crimen, por la condición de la víctima, una menor de edad. Y ahí voy a las diferencias de criterios, habrá que revisar más el documento, pero sí encuentro que hay una inmensa diferencia de criterios entre una condena de 30 años y, ¿sabes qué? Te vas a tu casa. Carlos, muchísimas gracias por haber estado, siempre es un placer conversar contigo, que siga esta lucha, que siga este trabajo, por supuesto que sí, que es agotador, pero que es necesario.